Pero bien, hace algunas semanas estuvimos estudiando la carta a los Hebreos y estuvimos en el capítulo 10, versos del 26 al 31, y ahí estudiamos un mensaje que titulé: si pisoteas al Hijo, sufrirás la venganza del Padre. Si pisoteas al Hijo, sufrirás la venganza del Padre. Este mensaje que estudiamos ahí en Hebreos 10, del 26 al 31, ahí observamos y escuchamos el cuarto mensaje de advertencia que nos ofrece Dios en esta carta a los Hebreos. Un mensaje que, como lo estudiamos en aquel entonces, es un mensaje que Dios da a todos sus hijos. Un mensaje que da a todos aquellos que han creído en Jesús, acerca de las consecuencias de toda persona que abandone la fe para ya no regresar, para abandonar definitivamente. Fue un mensaje de verdad terrorífico, un mensaje muy triste, porque Dios nos dijo, vean ahí en el verso 26, que si abandonamos la verdad, después de haber conocido la verdad, noten ahí, no queda otro medio, otro sacrificio por los pecados. Lo único que queda, verso 27, es una aterradora expectación de juicio, porque el fuego de Dios comerá a todos sus adversarios. Para Dios, todos los que abandonan a su Hijo Jesucristo, después de haberlo conocido, verso 29, Dios los ve como pisoteándolo. Dios los observa, los considera como si ellos consideraran repugnante la sangre de Jesucristo. Dios los considera, los ve como insultando a su espíritu. Y en este mensaje de advertencia, uno de los más sorprendentes, más aterradores de todo el Nuevo Testamento, Dios nos dice que el que haga esto a mi hijo, el que haga esto con mi amado hijo, yo lidiaré con él personalmente. Eso es lo que nos dijo nuestro Dios. Es como si dijera, déjenmelo a mí, aquel que pisotea a mi hijo, déjenmelo a mí, yo les haré pagar. Vean el verso 30, mía es la venganza, dice Dios. Mía es la venganza, yo daré el pago. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si es lindísimo poder disfrutar las manos de Dios cuando necesitamos de su perdón, de su gracia, de su favor en este mundo y acudimos a Él con humildad, reconociendo nuestra condición, y podemos recibir de Él el rescate de nuestras almas. De la misma manera, es terrible caer en sus manos si al final abandonamos a su Hijo Jesucristo. Mensaje nuevamente muy, muy fuerte. Pero como regularmente lo hace nuestro amado autor de esta carta, después de hacernos transitar, digamos, por unas calles de terror, ahora nos lleva por unas avenidas muy dulces, muy agradables, que nos animan, hermanos, y que nos dan valor. Porque hoy, a través de este pasaje que encontramos aquí, Hebreos 10, del 32 al 39, ahora observaremos, estudiaremos una gran verdad, que si perseveramos en el Hijo, obtendremos la promesa. Si perseveramos en el Hijo, obtendremos la promesa. En esta mañana el autor nos va primero a exhortar a recordar el valor que Dios nos dio cuando comenzamos la carrera. Pero luego también nos va a animar a proseguir con paciencia hasta el final de la carrera. Son dos puntos del bosquejo. Primero, recuerda el valor que Dios te dio al inicio de la carrera. Versos del 32 al 34. Recuerda el valor que Dios te dio al inicio de la carrera. Segundo punto, prosigue con paciencia hasta el final de la carrera. Prosigue con paciencia hasta el final de la carrera. Versos del 35 al 39. Pero tomen sus Biblias y leamos juntos la palabra de Dios, por favor, síganme ahí con su vista, comenzando en el verso 32. Dice así la palabra de Dios: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón,
porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia. Gracias por la oportunidad y la libertad que nos das de abrir tu palabra, Señor, de tenerla completa, de cómo tú no solamente has movido a hombres a escribir lo que tú quisiste comunicar, sino también la has preservado. Y también de la misma manera has tenido el cuidado tan especial para con todos los seres humanos de esta tierra, para que tu palabra sea traducida en diferentes idiomas. Gracias por tu palabra que tenemos entre nosotros. Por favor, ayúdanos a estudiarla, Señor, y que hoy podamos recibir el ánimo y aliento para seguir adelante en la fe, aquí en esta vida, para preservación de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Vean ahí el verso 32, hermanos, en sus Biblias, el mandato. Pero traed a la memoria los días pasados. Una pausa ahí. El autor está haciendo una especie de transición, dejando atrás ya el terrorífico mensaje de advertencia que estudiamos hace algunas semanas. Ahora acá Dios nos ofrece un bellísimo mensaje de mucho aliento a nuestras vidas. Y lo que hace primero es exhortarnos a recordar, animarnos a pensar en su obra pasada en nuestras vidas. Pero luego también nos anima, nos alienta a poner nuestros ojos en el futuro, en lo que Él hará en nosotros y a pesar de nosotros en el futuro. En el verso 32, Dios nos ordena a recordar el pasado para animarnos. El autor de Hebreos nos anima a traer a nuestra memoria ciertas cosas que habían sucedido con anterioridad a su audiencia original para animarles, para estimularles, para alentarles. ¿Qué cosas? Necesitamos seguir leyendo, verso 32. Pero traer a la memoria, noten ahí los días pasados. Y vean, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Un momento, ¿cómo es que la Biblia los trata de animar, recordándoles un tiempo de muchos padecimientos? Suena ilógico, ¿no es cierto? ¿Cómo animar a alguien recordando todo lo malo que le pasó con anterioridad, todo lo que sufrió? ¿Animarles a seguir firmes cuando sufrieron, cuando se burlaron de ellos? Un poco curioso. Es como si le dijeran a un boxeador, anímate a seguir boxeando. Recuerda cuando siempre te golpeaban y te mandaban a la lona a cada rato. No te desanimes. Alguien diría, uy, no me ayudes, compadre. O, ¿cómo te explico? ¿Verdad? Hermanos, debemos preguntarnos por qué será que el autor de Hebreos anima a su audiencia a perseverar recordándoles sus grandes sufrimientos en el pasado. La respuesta está más adelante, verso 34. Vean ahí, porque cuando sufrían en el pasado, ¿cómo lo hacían? Verso 34. Con gozo en su corazón, entendiendo que su herencia no estaba en esta tierra ni era de esta tierra. Su herencia era y es de carácter eterno y celestial, y lo vamos a estudiar más adelante. Pero vean nuevamente el verso 32. Traed a la memoria los días pasados. ¿Cuáles días pasados? Nuevamente, cuando fueron iluminados, véanlo ahí. Los cuales, días pasados, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y aunque esta frase no necesariamente significa la salvación, y lo vimos cuando estuvimos estudiando ahí Hebreos capítulo 6, verso 4, cuando se hace referencia también a este concepto de ser iluminados, lo que sí muy probablemente hace el autor de Hebreos es comunicarnos a nosotros y obvio a su audiencia que debían recordar cuando entendieron por primera vez el Evangelio y fueron colocados e identificados con la iglesia local. Porque cuando eso sucedió, aunque muy probablemente eran bebés espirituales porque acababan de llegar a la salvación, tenían muy poco conocimiento bíblico, muy poco entendimiento de la palabra de Dios, lo que sí tenían era muchísimo valor, tenían muchísima determinación para manifestar su fe. Estaban dispuestos a todo.
incluso a ser perseguidos. En el pasado, estos hermanos, verso 32 al final, vean ahí, se enfrentaron a un combate, a un gran combate, dando la idea de una lucha atlética cuando dice combate, gran combate, una lucha atlética. Ellos sostuvieron, o una mejor traducción puede ser, ellos resistieron o se mantuvieron firmes frente a una gran lucha. ¿Y note de qué? De padecimientos. Es como si el autor les dijera, recuerden cómo en el pasado, cuando eran recién convertidos, lucharon públicamente. Sufrieron intensamente, estuvieron dispuestos ahí, al frente de la batalla, no atrás, no a un lado, sino ahí en el frente. Lucharon intensamente y lo hicieron con mucha fe, con mucha determinación. Esto debía animarlos a estos hermanos que los estaban persiguiendo en ese momento. Debía recordarles nuevamente cuando tenían muy poquito tiempo de haber sido salvados, de haber sido colocados en la iglesia local, de haber sido, digamos, reclutados por Dios en su ejército. Y entonces, aún y cuando eran sargentos rasos, ¿verdad? O soldados rasos, perdón. Aún cuando eran soldados rasos, ahí hicieron grandísimas hazañas. Pero ahora pareciera que después de un tiempo querían abandonar, digamos, el ring. Esto no debía ser así, al contrario, si antes con poco conocimiento de Dios estuvieron dispuestos nuevamente a estar frente a la línea de batalla, ¿cómo es que ahora, después de pasado tanto tiempo, de haber visto la mano de Dios una y otra vez, querían abandonar? Debían hacer cosas mayores para la gloria de Dios, y es por eso que Dios se acerca por medio del autor de Hebreos y les anima. Juan Calvino, un especialista en el arte de la retórica, en relación a este verso dijo lo siguiente, y cito, escuchen bien. Para el autor de Hebreos, si era vergonzoso desfallecer a mitad del camino después de haber comenzado bien, continúa diciendo, era mucho más vil retroceder cuando ya se habían hecho grandes progresos. Fin de la cita. Y eso es lo que el autor de Hebreos les está tratando de dar a entender, de comunicar. Si esto pasó cuando eras un bebé espiritual, ahora que han pasado tantos años y que debes ser un maduro espiritual, no debes de estar pensando en abandonar, en dejar la línea de batalla. Pero sigamos adelante, porque ahora en los versos 33 y 34 se nos describe el gran combate de padecimientos que estaban sufriendo. En el verso 33 se nos dejan ver el sufrimiento personal que estaban sufriendo. Y luego en el 34 se nos dice cómo ellos participaban con el sufrimiento de otros, pero que incluso les afectaba a sus propias vidas, y lo vamos a ver. Vean el verso 33, su sufrimiento personal. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo público. Hermanos, no era cualquier cosa lo que ellos estaban sufriendo, no era cualquier cosa de verdad. Ustedes lo saben, podemos verlo, podemos palparlo, incluso pensar en lo que estaban sufriendo estos hermanos. No era cualquier cosa. Estos cristianos recientemente agregados a la iglesia local, por su identificación con los del camino, como llamaban los cristianos, por esos que seguían al Cristo, por su identificación con ellos, cuando dice ahí fueron hechos espectáculos públicos, literalmente significa que fueron expuestos al ridículo público, fueron ridiculizados públicamente. De hecho, esta palabra denota una obra o un espectáculo teatral, y eso es lo que estaban haciendo con ellos, un espectáculo teatral con sus propias vidas. La idea es que estaban siendo ridiculizados como cualquier payaso en un teatro, en un circo. Pero a diferencia de los payasos, estos hermanos fueron ridiculizados con toda clase de violencia, con burlas, con insultos, con agresiones de muchos colores y de muchos sabores, porque padecieron, vean ahí, vituperios en plural, que son insultos, tribulaciones también en plural, que son violencias. Fueron muchos insultos. No fue un insulto ni una vez, fueron muchos insultos, muchas violencias, no un día, muchos días las que sufrieron estos hermanos.
Y es difícil para nosotros imaginar todo el maltrato que recibieron, toda la vergüenza, la marginación pública que experimentaron en carne propia. Pero para darnos una idea, el historiador romano Tácito calificó a la iglesia cristiana como una enfermedad mortal. Así los veían a los cristianos, a la iglesia cristiana, como una enfermedad mortal, mostrando así el odio y el desprecio por los cristianos. Ahora, quizá algunos nos vean pues un poco raros, ¿verdad? Quizá suframos un poco, pero como ellos. Los cristianos judíos del primer siglo sufrieron muchísimo por manos de sus propios compatriotas judíos, porque les predicaban que era necesario que se arrepintieran de sus pecados y que creyeran en Jesucristo para su salvación. Algo que los hacía enfurecer, porque estos judíos habían creado una religión por obras en base al judaísmo. Ellos pretendían ser salvos por sus propios méritos. Ellos, como lo hemos visto ahí cuando hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas con el pastor Eduardo, ellos no necesitaban un salvador. Ellos lo que necesitaban, pensaban, era un libertador que los liberara de su, digamos que opresión contra Roma. Esta persecución fue algo que Jesucristo mismo profetizó, anticipó. Vayan conmigo ahí a Juan. Juan capítulo 16, verso 2. Nuestro Señor Jesús está dirigiendo a sus discípulos y les dice ahí en Juan 16, comenzando en el 1 incluso, Juan 16, 1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Verso 2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y hermanos, lo sabemos, esto fue exactamente lo que sucedió, ¿no es cierto? Esto fue exactamente lo que sucedió con un personaje que perseguía a la iglesia. ¿Quién era? Saulo, ¿verdad? Saulo. Vayan ahora a Hechos. Lo recordábamos creo que la semana pasada. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versos del 9 al 11. Ahí está Pablo narrando lo que antes hacía. Hechos 26 del 9 al 11 dice ahí Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas. Noten contra quién. Contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y vean ahí, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, noten ahí, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Impresionante persecución. Un historiador judío muy confiable escribió lo siguiente en relación al sufrimiento de los cristianos. Escuchen bien y cito. Dice este historiador: los cristianos fueron escarnecidos e injuriados como se hace en las pantomimas de los teatros. El juez había asumido el papel de acusador y los acusadores el papel de un mal juez que solo tenía ojos para manifestar su enemistad contra ellos. Y continúa diciendo: el tribunal era una combinación de teatro y de prisión. De un teatro porque a los cristianos los silbaban, los abucheaban, se burlaban de ellos. Y de una prisión porque los golpeaban y torturaban constantemente mientras blasfemaban a Dios. Pero no solo los judíos perseguían a los cristianos, sino también los romanos. Por todos los frentes eran atacados nuestros queridos hermanos. Los gentiles los despreciaban porque no adoraban a sus dioses, porque no comían lo que ellos comían. Por eso eran marginados, por eso eran acusados cuando comían la cena del Señor, que se comían entre ellos. Blasfemaban, se burlaban contra ellos, los perseguían.
Pero los primeros cristianos, hermanos, la iglesia en general, tan pronto venían a la fe, tan pronto el Señor los salvaba y también tan pronto estaban listos para estar parados al frente de la línea, para no retroceder, para estar ahí. Estaban listos para sufrir por el Evangelio. Por eso el autor de Hebreos les anima a recordar el pasado, porque en ese momento, cuando les escribe esta carta, querían abandonar. El autor les dice, recuerden el pasado, recuerden la fe que Dios les regaló, recuerden la fuerza y el vigor que Dios les concedió y cómo estuvieron ahí dispuestos a sufrir. Y lo mismo nos pide Dios hoy a nosotros. Lo mismo Dios nos está anunciando hoy a cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios. Los que nos encontramos, digamos, desanimados. Porque quizá ahí en la casa, el esposo o la esposa, los hijos, la familia en general, amistades cercanas, inconversos o inconversos, nos acusan de fanáticos o religiosos. O los que estamos ya sin fuerza y sin aliento, sin una gota de ánimo para seguir adelante porque estamos cansados de sufrir. Porque realmente hemos recibido golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe en toda nuestra vida cristiana. Desprecio tras desprecio, burla tras burla. Porque en la familia, trabajo, escuela, quizá, donde quiera que andamos, nos hemos parado firmes en nuestras decisiones, recordando el consejo de Dios y practicando el consejo de Dios para la gloria de Dios, y eso nos ha costado quizá relaciones, oportunidades de trabajo, amistades, una relación. Y no vemos una bendición cercana. Lo único que vemos cercano son los maltratos de la gente. Lo único que vemos cercano es cómo el impío prospera y el que es cristiano está atribulado. Todo esto quizá nos tenga muy desanimados, frustrados, con ganas de tirar la toalla. Quizá alguien se pregunte, ¿vale la pena esto realmente? ¿Vale la pena seguir adelante? ¿Vale la pena incluso seguir amando a mis hermanos? ¿Vale la pena perdonarles? ¿Vale la pena venir domingo tras domingo acá? ¿Vale la pena? Y Dios nos dice, sí vale la pena. Sí vale la pena. Porque hay un galardón que te espera. Hay un galardón que te espera. Recuerda, nos dice Dios a través del autor de Hebreos, recuerda mi obra pasada en ti. Recuerda que mi obra en ti te hizo estar firme, te hizo estar parado y no acobardado. Te hizo estar ahí firme y valiente. El Señor nos dice por medio de su palabra, Efesios 6:10, fortalécete en mí y en el poder de mi fuerza. Ahora, estos hermanos, audiencia original de esta carta, no solo sufrieron personalmente, como lo hemos visto, sino además acompañaron a otros creyentes que estaban sufriendo. Vean el verso 33 en la parte final. Y por otro lado, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Verso 34, porque de los presos también os compadecisteis. Estos hermanos no solamente sufrieron personalmente, sino estuvieron dispuestos y es más, escogieron sufrir por causa de otros. Y eso ya es otro nivel. Que yo sufra porque yo me pongo firme en la fe es una cosa, pero sufrir por causa de otros, eso ya es otra cosa. Estos hermanos sufrieron por su propia voluntad, por asociarse con otros cristianos. Vean ahí el verso 34, porque de los presos también os compadecisteis. Y hermanos, prestemos atención acá, porque esta participación de los sufrimientos de los que nos está hablando aquí el autor de Hebreos, no solo implicó, como dice ahí Pablo en Romanos 12:15, llorad con los que lloran, o como señala más tarde en 1 Tesalonicenses 5:14, alienten a los de poca ánimo, sostengan a los débiles. Fue más que eso, fue mucho más que eso, porque vean su Biblia nuevamente, verso 34 al inicio, de los presos también os compadecisteis. Estos hermanos mostraron simpatía, hermanos, y no apatía contra personas que estaban encarcelados por causa de la fe en Jesucristo. Y quizá no lo tengamos muy presente
porque no vivimos ahí en esa época, pero las personas cuando eran encarceladas por la fe en Jesucristo necesitaban ayuda de sus seres queridos. Les quitaban prácticamente todas sus cosas, todas sus propiedades. Eran privados no solamente de su libertad, sino del alimento. Y las personas que estaban en la cárcel, los cristianos, necesitaban la ayuda de su familia, de su iglesia local. Y las personas que iban y les ayudaban estaban sufriendo por asociarse con ellos, estaban sufriendo maltratos también. De hecho, vean cómo continúa el verso 34. El despojo de vuestros bienes sufristeis. Les quitaron, digamos, con alevosía y ventaja. De manera ilegal e injusta les quitaron sus propiedades, sus posesiones. Y nuevamente, subrayando, estos hermanos escogieron eso. Estos hermanos solamente sufrieron en carne propia por estar firmes en la fe, sino también escucharon que sus hermanos estaban en la cárcel y fueron ahí, escogieron ir ahí para darles comida, darles bebida, darles alimento, aun y cuando sabían que iban a ser maltratados y sufrieron el despojo de sus bienes. Ellos estuvieron dispuestos a eso. Nuevamente, ¿cuándo fue eso? ¿En el pasado? Muy probablemente cuando eran personas que habían venido a la fe. Estos hermanos que en un sentido fueron a dar ayuda a los que estaban en la cárcel, ahora necesitaban ayuda porque estaban sin casas. Pero ellos escogieron eso. Ellos estuvieron dispuestos a eso. No solo les arrancaron del corazón la esperanza de ver a sus hermanos encarcelados libres, sino también les arrancaron de sus propias vidas sus posesiones. Sin duda hubo mucha tristeza, mucho dolor. Pero vean cómo enfrentaron esta situación. Verso 34. Con gozo. Con gozo. ¿Por qué pudieron actuar de esa forma? ¿Por qué no se hundieron en la depresión? ¿Por qué no abandonaron la fe cuando ese momento pareciera ser que era el ideal para abandonar? ¿Por qué no lo hicieron? Verso 34. Vean, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y literalmente la frase se traduce así. El despojo de sus posesiones, estos hermanos, aceptaron con gozo, sabiendo que tienen una posesión más segura y duradera. Hermanos, su gozo no fue ocasionado porque perdieron sus propiedades, sino por la realidad de la esperanza de recibir una herencia futura, de disfrutar una posesión más grande y duradera. Y es que, hermanos, lo sabemos, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, lo cantábamos hace unos momentos. Es muy fácil cantarlo cuando acá hay libertad. Es muy fácil cantarlo cuando acá hay clima, ¿verdad? Cuando no sufrimos, cuando no somos burlados y somos perseguidos. Pero es una verdad, es una realidad. Cristo es todo para nosotros, Él es nuestra vida. En Cristo lo tenemos todo, porque Hebreos 1:3, Él creó su universo y sostiene su universo, incluso a nosotros que vivimos en su universo. Hebreos 1:11 y 12, si tenemos a Cristo lo tenemos todo, porque en esta tierra y cielos, todo lo que hay aquí, incluso los cielos y la tierra perecerán, pero Él permanecerá. Sus años no se acabarán. Hebreos 2:10, Cristo es el autor de nuestra salvación y gracias a Él seremos llevados a la gloria. Hebreos 9:15, Cristo nos ha dado en herencia a Dios, lo estudiamos. Hebreos 12:28, por medio de Cristo hemos recibido el acceso a un reino indestructible, a un reino inconmovible. Es como si a estos hermanos lo hubieran puesto en una balanza. Mi casa terrenal destruible o mi lugar celestial indestructible. El César o Jesús, el Rey de Reyes. Mis hermanos cristianos judíos, estando dispuestos ahí a proveerles, o mis compatriotas que por abandonar la fe me regresan mis bienes y estoy en paz con ellos. Estos hermanos escogieron estar firmes en el pasado, en la fe, a pesar de sufrir.
no solo por causa propia, sino por causa de otros, por asociarse públicamente con otros cristianos. Increíble, pero esa es la clase de fe que Dios le regala a sus hijos. Una fe fuerte, una fe firme, una fe que no abandona, una fe que persevera, una fe que nos hace estar en la línea de batalla, una fe que nos da para creer en todo su consejo, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una fe que nos ayuda a seguir predicando el Evangelio, a seguir testificando, aunque no nos escuchen, aunque no quieran saber otra vez de lo que les estamos diciendo. Esa es la fe que Dios regala a sus hijos en todas las edades. Una fe fuerte, firme, que permanece y persevera. Sin duda, las palabras de Jesús habían echado raíces en los lectores de esta carta, cuando ahí en Mateo 19:29 dice: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y el contexto de ese mensaje de Jesucristo es precisamente cuando Él venga por segunda vez, establezca su reino milenial y entonces nos haga reinar con Él y recibir efectivamente todo lo que Él nos ha prometido, y después el juicio del trono blanco. Todo esto, el primer punto que nos ayuda a seguir avanzando, proseguir en la carrera de la fe. Recordemos la obra de Dios en el pasado de nuestras vidas, cuando Él recién nos salvó, cuando Dios nos colocó recién en el cuerpo de su Hijo. Pero ahora veamos el segundo punto. Prosigue con paciencia hasta el final de la carrera. Prosigue con paciencia hasta el final de la carrera. Vean ahora el verso 35. No perdáis, pues, vuestra confianza. Es decir, por todo lo anterior, por lo que te acabo de decir, por lo que te acabo de hacer recordar, por la obra de Dios en el pasado en tu vida, por tu fe firme, gracias a la fe que Dios te regaló. Por eso, a pesar de la persecución que sufriste en el pasado, hoy no pierdas tu confianza. Hoy no quites la firmeza de tu corazón. Hoy no remuevas el denuedo en tus decisiones. Hoy no hagas caso a la filosofía humana. Haz caso al consejo de Dios. Y hay una razón. Vean ahí, verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón. ¿Cuál galardón? El autor nos ha dicho: la salvación de nuestras almas. La Biblia nos dijo ahí en Hebreos 2:2, vayan ahí por un momento, Hebreos 2:2, que toda transgresión y toda desobediencia a la ley recibió en el pasado una justa retribución. Es la misma palabra que utiliza acá en el 35. Dice en el 2, nuevamente, 2:2, toda transgresión y desobediencia recibió el galardón que merece. Recibió justa retribución. Pero ahora acá el autor nos dice, utilizando la misma palabra: no pierdas, por todo lo que te acabo de decir, no pierdas tu confianza, porque tiene grande galardón, porque hay una gran recompensa. Pero si tú perseveras, si sigues adelante. Porque todos los que hemos oído y creído en el Evangelio en el pasado y seguimos creyendo hoy en el presente y permaneceremos en el futuro hasta que el Señor nos lleve a su presencia, todos realmente hemos recibido una salvación grandísima, grandísima. Una salvación muy grande, nos dice el autor de Hebreos. Y la idea es esta: sigamos adelante en la carrera. No desistamos. No abandonemos. No bajes los brazos. Continúa con valentía. Continúa con valor, porque si terminas la carrera, si cruzas la línea de meta, entonces y no antes, al final de la carrera, al cruzar la meta, entonces y solo entonces recibirás un grande galardón, un enorme galardón que Dios tiene preparado para ti.
esta imagen de una carrera donde nosotros somos los corredores. Se desarrolla más tarde ahí en el capítulo 12, en los primeros versos, y lo vamos a estudiar más adelante. Pero acá se nos anticipa cuando se nos habla de este galardón, esta idea de la carrera. Y el autor añade en el verso 36, ven ahí, porque es necesaria la paciencia. Misma palabra que usó en el 32, pero en forma verbal, cuando allá nos dijo, sostuvieron, y es más bien, resistieron gran combate de padecimientos. Y acá en el 36 se nos dice que en el presente y en el futuro es necesario la paciencia, es decir, la resistencia. Así como en el pasado resististe, hoy sigue siendo necesario que sigas resistiendo, que perseveres, que estés firme, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. La paciencia, resistencia, firmeza es una actitud básica que debe encontrarse en todo hijo de Dios, en toda hija de Dios. Porque debe vivir a la luz de la realidad de la salvación tan grande que Dios le ha regalado. Los cristianos podemos enfrentarnos cara a cara, hermanos, a un mundo hostil. Usted y yo podemos enfrentarnos cara a cara a cualquier filosofía humana, a cualquier adoctrinamiento no bíblico, y pararnos firmes y decir, eso no es la verdad, esta es la verdad. Podemos hacerlo porque Dios está con nosotros y porque tenemos su palabra en nosotros. Podemos enfrentarnos cara a cara con las mentiras, con el engaño, sin darle la espalda ni ceder ante sus fuertes presiones. Porque esperamos con mucha fe y con mucha determinación la venida de nuestro gran Rey, el establecimiento de su reino, porque lo que está acá no es para siempre. Y no lo perdamos de vista. Hermanos, no sé si han pensado en esto, pero la carrera del cristiano no es como una carrera de 100 metros planos. A veces tenemos esa idea, que la carrera del cristiano es rápida, ¿verdad? Y que necesitamos correr rápido, de un punto a otro, a mucha velocidad, donde el tiempo es lo más importante, pero no es así. La carrera del cristiano es más parecida a un maratón, una carrera de 42 kilómetros, donde debes correr a un paso sostenido y constante. Porque el recorrido, pues obviamente 42 kilómetros, imagínense, es muy largo, muy largo. Se requiere perseverancia y resistencia para llegar a la meta. No sé si alguno de acá haya corrido alguna vez un maratón. Pero, pues, según me acuerdo allá, Ricardo y Haas, ¿verdad? Algunos que se están preparando, Bernardo. Pero no es sencillo la carrera, hacer una carrera de maratón. 42 kilómetros, no es nada sencillo, es muy difícil. Nuevamente se requiere perseverancia y resistencia. De hecho, durante la carrera llega un punto que se le conoce como la pared. La pared, y más o menos esto es en el kilómetro 32. Porque cuando llegas a ese punto, tu cuerpo ya no puede más. Ya, tus músculos y tus articulaciones han sufrido, digamos que pequeños daños, pero muchos en tu cuerpo, muchos en tus músculos. Ya no puedes correr. Ya tu cuerpo, como decimos por ahí, pide esquina. Ya no puedes. El glucógeno en tu cuerpo, que es como la gasolina para los coches, el glucógeno se ha agotado completamente. En fin, tu cuerpo, incluso tu cerebro, ya ha llegado al límite del cansancio. No piensas en otra cosa más que en abandonar, esa es la realidad. Si no han hecho un maratón, les animo a que lo hagan, para que lo experimenten. Pero ya piensas en abandonar, ya no quieres saber nada de nada ni de nadie. ¿Qué medalla ni qué? Ya, vámonos a la casa, ¿verdad? ¿Que estoy aquí corriendo y sufriendo? ¿Por nada? Ya no quieres saber nada. Piensas que no vale la pena seguir. ¿Para qué continuar sufriendo? Pero es ahí en ese punto, cuando comienza, cuando comiences a escuchar los gritos de las personas alrededor con más fuerza. Porque aunque hay personas en todo el recorrido, en la mayoría de los maratones, apoyando a los corredores, en ese punto hay más. Y hay personas gritando, sigue adelante, no pares, no abandones, ya casi lo tienes.
Vamos, Ricardo. Vamos, Has. Y te dicen el nombre porque los organizadores te ponen en tu número enfrente, te permiten poner tu nombre. Entonces todos están viendo tu nombre cuando vas pasando y ya vas tirando la toalla, ¿verdad? Vas ahí todo cansado y ahí las personas animándote, ¿verdad? Dándote plátanos, Gatorades. Cuando tú ya piensas, ya, es todo. Y eso, cuando estás ahí a punto de abandonar y escuchas eso, es como si te pusieran más glucógeno, que no, ya no pasa, ya no pasa. Pero es como si te inyectaran más glucógeno, más gasolina para seguir adelante. Eso te anima, te impulsa a seguir adelante porque escuchas tu nombre y todos animándote a correr, a continuar, a seguir adelante, a pesar de que ya no puedes, de que nuevamente tus músculos están destrozados, de que estás cansado, incluso probablemente deshidratado. 42 kilómetros, 32 en ese punto, 35 kilómetros. Pero esos gritos, esos alientos te impulsan a seguir adelante porque te visualizas cruzando la meta. Te visualizas que una persona te pone la medalla y no ganas absolutamente nada de dinero, a menos de que seas un nigeriano, no sé, los que corren bien rápido, ¿verdad? Pero los maratonistas al final reciben una medalla. Por eso corriste 42 kilómetros. Pero hoy Dios nos dice a todos los que estamos corriendo la carrera de la fe, sigue adelante. No se desanimen. No paren, Iglesia Bíblica de Monterrey. Sigan adelante. No abandonen. Cada vez están más cerca. Vamos. Continúa. Aunque estés a punto de tirar la toalla. Aunque vayas con los pies arrastrando. Sigue adelante y fortalécete en mí y en el poder de mi fuerza. Dios nos dice, te estoy esperando en la línea de meta con un galardón especial para ti, para que lo recibas. Pero vean ahora el verso 37, incluso el 38, porque ahora ahí nuestro autor cita a Habacuc. Habacuc, capítulo 2, del 3 al 4, vean ahí, verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Y el autor de Hebreos hace esta cita de Habacuc desde la Septuaginta porque el contexto de Habacuc es muy parecido al contexto de Hebreos. Los dos apuntan a la segunda venida de Jesucristo y a la necesidad de perseverar en la fe y al juicio final de Dios. En Habacuc, Dios promete un juicio cercano a Israel por manos de los caldeos, y lo pueden anotar y ver más tarde en Habacuc 1:6. Un juicio que iba a suceder en ese tiempo. Pero también el contexto de Habacuc nos habla de un día especial donde la ira de Dios se encendería en la segunda venida de su Hijo. Habacuc 3:12. Pero antes de eso, antes del establecimiento de su reino milenial, terrenal, Habacuc 2:14, en Habacuc, en la visión que tiene Habacuc se contrasta, una visión que Dios le da, se contrasta a la persona orgullosa, soberbia, a la persona cuya alma no es recta delante de Dios, a la persona que ha conocido la justicia pero que ha abandonado la justicia, que ya no practica la justicia sino más bien tuerce la justicia. Ahí hace esta comparación y lo hace con la persona humilde y justa delante de Dios, que vive por la fe en Dios, Habacuc 2:4. Y acá en esta carta a los Hebreos, Dios está subrayando la necesidad de todo creyente de perseverar en la fe, de no abandonar, de mantenerse firme y seguir adelante. Porque Dios no se agrada con los que no viven por fe. Dios no se agrada con el soberbio. Dios no se agrada con el que practica injusticia. Dios se agrada con aquel que no retrocede, sino que persevera en la fe. Y esto lo hemos visto
con hermanos en el antiguo pacto y hermanos en el nuevo pacto. Y la idea es que cuando Dios venga en su reino, como se describe ahí en Habacuc 2:14, se encontrará con dos clases de personas. Dos clases de personas. Los que retrocedieron y los que perseveraron. Vean cómo lo señala en el verso 39. Pero nosotros, vean ahí qué lindo, el autor de Hebreos se incluye ahí. Nosotros, hermanos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor nos está diciendo con muchísima seguridad que habrá algunos que retrocederán. De eso no hay duda. Es una realidad y él lo expresa con mucha seguridad. Habrá algunos que retrocederán, que abandonarán el cristianismo y puede haberlos entre nosotros. Puedo ser yo, puede ser tú. Pero Dios nos dice, no abandones. Por eso Dios a sus hijos nos llama la atención, nos advierte. Cuidado de abandonar a mi hijo. Cuidado de considerar su sangre como lo más vil. Cuidado de pisotearlo. Cuidado de abandonar. Recuerda el pasado, recuerda mi obra en ti en el pasado. Recuerda la fe que te regalé fuerte y firme para soportar cualquier burla, cualquier opresión. Hoy no abandones, hoy no cedas, sigue, corre, sigue adelante. El autor nos dice con mucha seguridad, habrá algunos en las iglesias locales que retrocederán, que sin duda abandonarán el cristianismo, que apostatarán de su fe en Jesucristo. Y para los que hagan eso, hermanos, escuchen bien, para los que hagan eso no hay puntos medios. No hay, como dicen algunas religiones, purgatorios. No hay. Hebreos 9:27 nos dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No hay purgatorios. Lo único que hay para los que abandonan es el fuego eterno, que sufrirán para siempre con un cuerpo nuevo que jamás se consume. Pero también de la misma manera, hermanos, el autor con gran determinación nos dice que tanto él como los cristianos a su alrededor en esa iglesia, ellos no forman parte del grupo de los que retroceden para destrucción. Dice, nosotros no estamos ahí. Era necesario escuchar este mensaje de advertencia. Era necesario recordar toda la obra de Dios en el pasado para seguir avanzando. Y le subraya al final, es como si los hermanos estaban ahí escuchando y uy, qué duro mensaje y bueno, qué buen aliento, pero al final le subraya, nosotros no estamos dentro de ese grupo, de los que retroceden, de los que serán destruidos por toda la eternidad. No estaremos ahí porque nosotros no somos de ese grupo. Nosotros somos cristianos genuinos. Nosotros hemos recibido la salvación. Nosotros hemos creído y seguimos creyendo en Jesucristo. Nosotros estábamos atrás quizá, pero ahora seguimos adelante. Estamos ahí en la línea de batalla. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, para destrucción, sino, contraste, vean ahí la parte final del 39, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Somos del equipo, hermanos, anímense, somos del equipo de los que terminamos la carrera, aunque a lo mejor hay todos golpeados, ¿verdad? Pero vamos a terminar. Si tú eres un cristiano, si eres un hijo de Dios, a quien Dios le ha regalado una fe, no le ha regalado Dios una fe débil que abandona. No es así, Dios te ha regalado una fe fuerte que persevera y llegarás al final. Llegarás al final. Eres parte del grupo de los que perseveran, de los que siguen adelante para preservación de tu alma. Y Dios lo ha dicho, hermanos, a lo largo de la carta una y otra vez, que los cristianos genuinos somos aquellos que realmente hemos sido salvados y que somos vistos y somos aquellos que, por ejemplo, vayan ahí rápidamente, capítulo 2, verso 1, somos los que atendemos con más diligencia el evangelio que hemos oído y creído para no deslizarnos. Nosotros, los hijos de Dios, capítulo 3, verso 6, somos los que retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Los cristianos verdaderos, capítulo 3, verso 12, son aquellos que nos cuidamos
nosotros y nos cuidamos entre nosotros, para que no haya entre nosotros ni en nosotros mismos corazones incrédulos para apartarnos del Dios vivo. Nosotros, los hijos de Dios, capítulo 3, verso 14, somos los que retenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos aquellos, capítulo 4, verso 14, que retenemos nuestra profesión. Somos los que mantenemos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, Hebreos 10, 23. Somos, capítulo 10, verso 39, los que tenemos fe para preservación del alma. John Hooper fue una figura clave de la Reforma en Inglaterra en el siglo VI. Fue un hombre cristiano que ejerció su pastorado por un tiempo, 2 años. 2 años, pero fue una figura clave en la Reforma ahí en Inglaterra. Porque cuando María la Sanguinaria, no sé si recuerden la historia, ¿verdad? Cuando María la Sanguinaria llegó ahí al trono de Inglaterra después de la muerte de Eduardo VI, ella mandó matar y quemar a muchos cristianos y entre ellos a este hombre Hooper. Y lo hizo frente a su congregación. Pero escuchen lo que este hombre escribió, que nos ayuda a pensar un poco en Hebreos 10:39. Escuchen lo que este hombre escribió 3 semanas antes de ser quemado vivo por su fe en Jesucristo frente a su propia congregación. Y cito, presten atención. Ahora es el tiempo de la prueba para ver si tememos más a Dios o a los hombres. Era cosa fácil estar con Cristo mientras el príncipe y el mundo estaban con Cristo. Pero ahora que el mundo le odia, la verdadera prueba es ser identificado con Cristo. Por tanto, en el nombre, virtud, fuerza y poder de su Espíritu Santo, prepárense para la adversidad y la constancia. Continúa diciendo, no huyamos cuando sea el momento de luchar. Recuerden que solo serán coronados los que luchen con valor. Y el que persevere hasta el fin será salvo. Seguramente tenía en su mente este pasaje, ¿verdad? Y añade este hombre, Hooper, la prisión es dolorosa, pero la libertad en malas condiciones es aún más dolorosa. Las prisiones, y así lo dice, las prisiones apestan, pero no tanto como las dulces casas donde falta el temor y el verdadero honor de Dios. Debo estar solo y solitario, pero es mejor estar así y tener a Dios conmigo que estar en compañía de malvados. Y añade, la pérdida de los bienes es grande, pero la pérdida de la gracia y del favor de Dios es mayor. Es dolor, y termina, es dolor y aflicción separarse de los bienes y de los amigos, pero no tanto como separarse de la gracia y del mismo cielo. Por tanto, no hay felicidad ni adversidad de este mundo que pueda parecer grande si se pesa con las alegrías del mundo venidero. Fin de la cita. Este fue un hombre como usted y como yo, débil, pecador, y que recibió también, como usted y yo, de parte de Dios, esa fe fuerte que persevera. Esa fe fuerte que nos hace estar en la línea de batalla, para seguir adelante en la carrera, hasta el último día de nuestras vidas. Y quizá nosotros nunca nos vayamos a encontrar en una situación así, ¿verdad? Pero probablemente en nuestra vida diaria, y es así, tomamos decisiones una y otra vez. Día tras día tomamos decisiones. Y día tras día somos llamados a seguir corriendo la carrera, seguir avanzando en la carrera de la fe, poniendo nuestros ojos en Jesús, considerando todo el consejo de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, poniendo nuestra mirada en el Señor y agradándole en todo. Somos llamados a tomar esta carrera con pasión, con denuedo, con firmeza, en la persona de Cristo y en la palabra de Cristo. Si perseveramos en el Hijo, hermanos, obtendremos la promesa. Y si eres un hijo, una hija de Dios, debes estar seguro que recibirás ese grande galardón.
pero también debemos escuchar que necesitamos perseverar. Necesitamos recordar la obra de Dios pasada en nuestras vidas y seguir adelante con firmeza hoy, confiando en la obra de Dios presente, poniendo nuestros ojos en la gloria eterna futura. Haciendo eso es que seguiremos adelante y no abandonaremos. Inclinen su rostro, por favor.